Buenos días, consultas académicas, ¿alguna pregunta? Buenos días, profesora. Le voy a enviar una preguntita. Ya, ok. A ver, vamos a ver la pregunta. Ya, a ver, ¿quién me dejó la pregunta? Franklin, ¿no? ¿Me escuchas? Sí, profesora. Ya, bueno, esto es referido a climas. Tú marcaste la D, ¿verdad? Eso es lo que me estás comentando. Bueno, esto de acuerdo a la clasificación que también manejamos en la PRE, ya, un clima desde la costa, sierra, en la selva. Bueno, características que hay que presentar. Dicen, vamos a conocer, ¿ya? Un ratito dice, el clima húmedo tropical, estamos hablando del oriente, estamos hablando de un clima donde hace calor, cálido, ¿ya? Húmedo, humedad, presencia y lluvias, ¿ya? Tiene una temperatura promedio parte de los 25 grados, sí, porque estamos hablando de un clima netamente tropical y el promedio que se tiene es de 25 grados para arriba, ¿no? Que llegan hasta más de 30. Entonces esto sería correcto. El clima templado subhúmedo, hablamos de un clima entre los 1000 a 3000, 3500 en algunos casos, pero es más un promedio de 3000 metros sobre el nivel del mar. Predomina más en la vertiente occidental, y los climas templados subhúmedos, estamos hablando de zonas, por ejemplo, donde hay presencia de valles interandinos, ¿no? Y esto está asociado
Tenemos las vertientes, la vertiente de la cordillera, esto es la zona sobre todo cercana a lo que es el occidente, esta es la vertiente occidental, ¿no? Y esta es la vertiente oriental, que está más para la región amazónica, ¿no? Entonces acá dice, el clima templado subhúmedo predomina más en la vertiente occidental, en esta zona. Eso es, en este caso, correcto, porque estamos asociando también cuestión de relieve, ¿no? Y este sería, pues, un enunciado correcto, ¿ya? Y vamos al tercero, dice, los climas frígido y gélido. Frígido y gélido, estamos hablando entre 3.000 a 4.000 a 5.000 metros sobre el nivel del mar, son resultado factor de latitud. No, latitud está referido a ¿qué? Mi referencia es el ecuador terrestre, ¿no? Si tendríamos un clima frío y gélido, sería pues unas zonas altas, ¿no? De alta latitud, necesariamente, alejadas del ecuador. Pero si estamos hablando del clima del Perú, no se asocia porque el clima del Perú está a baja latitud y eso no es un factor, sino que el factor es la altitud. ¿Ya? Entonces, para que eso sea correcto, vendría a ser, en este caso, pues altitud la respuesta, pero acá dice latitud. El clima de sabana tropical, este clima de sabana tropical, lo ubicamos sobre todo en la zona de la selva baja, ¿no? Estamos hablando sobre todo de un clima atribuido a la zona de sabana de Madre de Dios, ¿no? Y no se extiende por toda la selva baja, solo parte de Madre de Dios, ¿ya? De la región de Madre de Dios, ¿no? O sea, no comprende ni Ucayali ni Loreto, ¿no? Porque estamos hablando ya Ucayali y Loreto, tenemos un clima ecuatorial, ¿no? En cambio, la sabana tropical asociado a la región de Madre de Dios, ¿no? Entonces, no es a toda la selva baja. Tu clave también coincido contigo, ¿ya? Si tienes alguna otra consulta. Franklin, correcto. Sí, todo correcto con esa pregunta, profesor. Le Ya, envié otro también. a ver. A ver, una disculpas por cerrar una ventana, me fui a otra. A ver. Ya, acá cuál fue la traba que encontraste. Oh, en esa pregunta yo marqué la C. Marcaste la C. A ver. Dice una comunidad rural. Andina decidió poner en valor los recursos de su territorio para contribuir al desarrollo local. Para ello, ha entregado parte de su territorio con el propósito de convertirlo en área de conservación. Indique la institución adscrita al Ministerio del Ambiente, el cual debe recurrir para la evaluación de la propuesta. Con el desarrollo local, para ello ha entregado parte de su territorio con el propósito de convertirlo en área de conservación. Área de conservación asociado a áreas naturales protegidas. Indique la institución adscrita al Ministerio del Ambiente, al cual debe recurrir para la evaluación de su propuesta. Bueno, el SENACE es un servicio para la certificación
sobre todo de inversiones sostenibles, ¿no? Es el que te entrega la certificación. Esto cuando va a haber algo que se va a explotar de un recurso natural, por ejemplo, de una empresa, necesita la aprobación del SENACE. OEFA tiende a fiscalizar, es fiscalizador, sobre todo de evaluación ambiental. O sea, acá la pregunta no está referida a esta propuesta. CENAMI, bueno, hablamos del pronóstico del tiempo, ¿no? Tiempo atmosférico, meteorológico, y el tema no está relacionado a esto. INDECI, bueno, esto es para lo que es incidencias de desastres, ¿no? Cómo actuar antes, durante y después de la población civil, y la respuesta es la C, CERNAN, ya servicio en este caso que se encarga de las áreas naturales protegidas para establecer sobre todo los criterios, ¿no? técnicos, y también la administración de las áreas naturales protegidas. La C. ¿Te ha quedado alguna duda de repente? Profesora, todo. Sí, está bien tu respuesta. Y tienes otra pregunta, me parece, Franklin, también. Esa es otra, ¿no? Y esa es otra. A ver, vamos. A ver qué dice. Ponerlo acá nomás. A ver, ¿cuál fue el problema acá? En ese marcado la de profesora. La D. A ver qué dice acá. Considerando la observación como parte del estudio geográfico y buscando identificar el clima del Parque Nacional del Mano, reconocemos que la afectación, a ver, buscando identificar muy densa y probablemente arbórea. Distinguimos que en el transcurso de las horas se despejan las nubes locales, pasando a tener un ambiente soleado. En relación con las diferencias atmosféricas, bueno, el Mano está entre regiones, ¿no? Acá te ponen el Parque Nacional del Mano, regiones como la Puna Andina de la zona de Cusco, está la ceja de selva, ¿no? Bosques montanos, y la selva baja amazónica en Madre de Dios. Entonces, es una zona que alberga una gran biodiversidad importante, ¿no? Y bueno, patrimonio de la humanidad por la UNESCO. A ver, pero la pregunta no va referida a esa, sino el ecosistema como tal, ¿no? El clima, a identificar. La vegetación es un factor climático a tomar en consideración. El estado variable de la atmósfera representa el tipo de clima. En la clasificación climática no se considera la precipitación. El clima se diferencia notablemente del tiempo atmosférico. Fuera de lugar. A ver. ¿Cuál marcaste tú, dices? Me dices, a ver. La D. La de, a ver, la vegetación es un factor climático a tomar en consideración. Correcto. El estado variable de la atmósfera representa el tipo de clima. El estado variable de la atmósfera. En la clasificación climática no se considera la precipitación. Sí se considera. El clima se diferencia notablemente del tiempo atmosférico. Totalmente. Sí está correcta tu respuesta. ¿Algo que quieras de repente reforzar?
No, esas eran mis dudas, profesora. Sí, muy bien, ¿ah? Está bien, porque lo has razonado de manera, parece correcta. Este domingo es su examen, no han modificado ninguna fecha. Sí, este domingo, salvo que comuniquen algo, pero Claro, de ¿no? momento nada. Sí, pues. Y yo creo que sí, ¿ah? Va a ser la segunda. Creo es hasta la semana 9, 10, Semana 9. 9. O sea, hasta esta semana es la evaluación. Ya. ¿Alguna consulta académica que se pueda presentar? Si no, bueno, estamos en la semana 9. El tema de la semana 9 es biodiversidad, ecosistemas del mundo, nociones básicas de la biodiversidad, su importancia, los principales biomas del mundo. Bueno, esto es casi una pregunta fija en las evaluaciones, ¿ah? De biomas. Desarrollo sostenible, Agenda 2030. También ha sido pregunta siempre. A ver. Y las preguntas sí han estado viendo de acá. Con referencia a esta semana, vamos a estar Profesora, resolviendo. en la pregunta 2 de esta semana es la A, ¿verdad? A ver, vamos a ver dónde está la pregunta 2. Esta pregunta. Espero que se hayan divertido con esta pregunta. Creo que es obvia, ¿no? Creo que es obvia la respuesta, ¿no? De esta pregunta. Sí, Bien obvia. Pero algunos caen, ¿ah? Porque ¿qué has marcado? La 2 de esta pregunta has marcado la A. sí, ¿Estás seguro? la A. ¿Por qué? Primero, por el león me guié sabana. Entonces ahí descarté varias claves. Ujú. Y la parte de los monitos es con el bosque templado. Mira, acá hay que cuidar esto, ¿ya? Mira, bosque tropical. Mira acá que hay fauna. Cuando nosotros identificamos un bioma, ¿no? En el caso que nosotros estamos desarrollando esta semana, por ejemplo, vamos a ver que estos biomas, la clasificación que se ha tomado en cuenta es a través de estos biomas son considerados biomas terrestres. Pueden haber biomas acuáticos también, ¿no? Pero esta clasificación se da a través de la posición latitudinal. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta para yo saber qué bioma es? La ubicación latitudinal es uno, ¿ya? Y su tipificación según vegetación dominante y latitud, ¿no? Entonces, acá sobre todo hay que tener en cuenta el tipo de vegetación. A ti cuando te digan árboles grandes, tamaño, así, ¿no? En la zona, en qué zonas o qué bioma tiene así bosques frondosos y todo. Y nos asociamos a qué. Mira el nombre, bosque. Bosque, ¿qué cosa es? Un conjunto de árboles, ¿no? Conjunto de árboles de una zona, de un espacio, de un ecosistema. Y vamos a ver que este conjunto de árboles conforma lo que es un bosque. Pero ¿dónde encontramos esto más? Mira, línea ecuatorial, zonas cercanas al Ecuador, 10 grados latitud norte, 10 grados latitud sur. Entonces, me pregunto, ¿no? Y digo, y para yo tener este tipo de vegetación, ¿qué necesito? Mucha agua, lluvias. Hay lluvias fuertes, claro, es una zona de clima tropical, ¿no? Hay humedad también, ¿no? Hay altas temperaturas, sí, hay promedio 28 grados, o sea, calor, cálido, húmedo, lluvioso. Entonces,
En un clima así, esta es la vegetación predominante, árboles. ¿No? Ahora, eso no significa que que no exista vegetación de talla baja, ¿ya? El sotobosque que le dicen que rodea todo un árbol y la talla media, ¿no? Lianas que cuelgan. Entonces uno se pregunta, en este tipo de ambiente, de este ecosistema, ¿qué tipo de animalitos va a predominar? ¿No? ¿Cuáles son los animalitos que van a habitar esta zona? ¿No? Entonces uno dice, ¿qué puede ser? ¿No? Un elefante no lo vas a poner acá entre bosques, pues, ¿no? Una jirafa peor, un rinoceronte no. Estos son animales de talla grande. Estos están más libres en una sabana tropical, por ejemplo, también que tienen casi las mismas características climáticas, pero no la vegetación. Entonces la vegetación en la copa de los árboles, monos, aves, en las partes bajas, reptiles, ¿no? Tenemos ahí jaguares, en las partes medias, ¿no? Etcétera. Entonces son los que predominan acá. Y mira la pregunta, ¿no? La empresa Metro-Goldwyn-Mayer de 1930 estrenó Tarzán de los monos. Ella empezaría una saga de gran éxito que marcó generaciones a base de secuelas y continuas proyecciones de matinales y televisores. Para muchos conocedores, el único Tarzán de carne y hueso es y será siempre John Wes Miller. Al respecto, indica la que representa los biomas en los cuales se realizaban principalmente las aventuras de Tarzán. Mira que está acá, 1, y este es 2. Acá está el mono y acá está el león. ¿Ya? Y si nos vamos a la teoría, monitos, bosque, acá, ups, ya, bosque, monitos, acá, ya, y el que sigue la sabana, mira, leones, leopardos africanos, etcétera, acá, ¿no? Entonces, ¿cuál sería en este caso, pues, la respuesta? ¿No? Hablamos de bosque, no sería bosque templado, aunque está acá un poco distorsionado, acá debería ser bosque tropical para que sea la respuesta. Bosque templado es en las zonas medias del planeta, ¿no? Bosque tropical, ¿no? El mono y la sabana, el león, ¿no? Porque tú marcaste la A, Sí, este es que leí sería. muy rápido y la clave era la C, Sí, viste. bosque Bosque tropical. templado, mira, el bosque templado es más alto. Mira esto. Y en el bosque templado es ese tipo de... Claro, su nombre mismo lo dice, ¿no? Un clima más templado. Las zonas medias entre los trópicos y los círculos polares, ¿no? Entonces no se asocia, ¿viste? Sí, eso es lo que pasa, ¿ves? Como esto está al revés, de repente uno como que, ¿no? Lo toma de otra manera. Pero es la C, ya, es la C, acá la C. Esta pregunta me hizo reír, pero bueno, tiene algo de para poder interpretar también. Que muchos hablan, a veces toman como ejemplo en las clases y dicen, ¿han visto Tarzán con las lianas? ¿No? Entonces, uno dice, ah, sí, Tarzán, pero ya, ¿a qué bioma representa? Y pocos lo identifican, ¿no? Y eso es bosque tropical y la zona de sabana. Profesor, entonces están cerca, sí, son espacios de biomas contiguos, porque en el caso de las sabanas están entre 15 y 25, ¿no? Entre 15 y 25, muy cerca de los bosques tropicales, ¿no? Y acá, esto siempre ha venido en pregunta de examen, ojo, ¿ah? Siempre, de una u otra manera. Las sabanas son zonas tropicales, sí, por eso dicen sabanas tropicales, ¿ah? Y la predominancia de hierbas, arbustos, matorrales, gramíneas. Acá no hay árboles, en las sabanas no hay árboles. Hay árboles perdón, no hay bosques. Acá hay árboles dispersos. Fíjate, uno con otro están dispersos. Esto se conoce como bosque de galería. Y lo que predomina son la vegetación herbácea. Uno ve la foto, parece que estuviera seco, ¿ya?
¿Por qué? Porque justamente a pesar de ser una zona tropical, la temperatura es cálida, 25 grados de temperatura. Las lluvias son estacionales. O sea, hay periodos secos y hay periodos lluviosos. Cuando llueve, toda la sabana se pone verde y estas gramíneas es la predominancia en una sabana, gramíneas llegan a medir 3 metros de altura. Esto en la sabana africana, ¿no? Entonces, lluvias. Y cuando llueve todo es verdecito y grande, pero cuando se seca, no hay lluvias, está así, ¿no? Toda la vegetación pajosa, amarilla, porque ya no es periodo de lluvias, ¿no? Entonces, como son espacios grandes, habitan los mamíferos y herbívoros carnívoros más grandes, pues. La jirafa, el hipopótamo, el elefante, las cebras, antílopes, etcétera, ¿no? ¿No? Y Australia, América del Sur también hay sabanas, sí, ¿no? Entonces, no confundamos esa partecita de la pregunta. Todavía no han tenido sus clases, me imagino, de geografía, ¿no? Leí Bueno, yo más todavía, recién todavía. el miércoles, El miércoles. ¿Es presencial o virtual? presencial. Mm, Más todavía para que puedas entender. Aunque a veces el tiempo queda corto. Siempre queda corto. ¿Alguna pregunta más de repente? Si no, para estar resolviendo las preguntas también. Vamos al ejercicio 1. Dice, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Midagri, viene evaluando más de 3.000 variedades nativas de papa a través del Programa Nacional de Papa con el fin de desarrollar nuevos cultivos a partir de esta gran diversidad de variedades. Las mismas institución han registrado la autenticidad de más de 750 variedades nativas de papa, lo que ha beneficiado la comercialización de este cultivo en los mercados nacionales e internacionales. Al respecto, identifique la alternativa que representa el caso expuesto por la papa en el Perú. Bueno, si hablamos de variedad, estamos hablando sobre todo de qué? Estamos hablando de diversidad específicamente hereditaria, porque tenemos una especie en la cual pues es la papa y en tal sentido dentro de la papa no es que tengamos una sola situación o en este caso especie de papa, ¿no? Sino que existe una variedad genética de las papas. Entonces, ahí vamos a generar esta variación hereditaria, porque tenemos los colores diversos entre las poblaciones, el grupo de papas que hay, ¿no? Que tienen diferentes cromosomas, ¿no? Entonces, la especie es la papa, pero la diversidad genética es la que se está atribuyendo incluso con el gráfico que se muestra, ¿no? Y hablar de variedades nativas de papa, entonces la respuesta está relacionada con la diversidad genética, ¿no? ¿Cuándo sería diversidad de especies? Cuando estamos hablando pues de la parte del número que presenta en un ecosistema. Por ejemplo, en la región andina no solamente hay papa, de repente podemos hablar de la oca, ¿no? Que es parecido, o sea, son diferentes especies, tienen diferentes, pero que crecen en un mismo espacio, ecosistema de repente en la región andina, ¿no? La mashua, por ejemplo, también. Entonces, todo esto, ¿no? Va a representar una especie, ¿no? Son diferentes especies dentro de una misma comunidad.
Bueno, esto se descarta lo que es la pluriculturalidad ecológica, que habla pues de la diversidad de, en este caso, eh, de especies que puede haber dentro de un ecosistema, más que nada, ¿no? Desarrollo ambiental, no, pues no se habla de desarrollo ambiental, solamente se está hablando de esta variedad genética. Y diversidad de ecosistemas, no se habla de diferentes ecosistemas que están en un mismo espacio, solamente de una determinada especie para hablar de su diversidad genética. Entonces esto vendría a ser la clave D. ¿Listo? La clave de la pregunta 2, clave C, que ya lo resolvimos, y vamos a lo que es el ejercicio 3, si es que no tenemos algunas consultas. Profesora, le acabo de enviar una pregunta. A ver, A hola, ¿qué ver, tal? Buenos días. buenos días. Ok, vamos a ver un ratito, por favor. ¿Cuál ha sido acá tu duda o Eh, en sí es sobre el efecto Foe y creo que hay algunos términos técnicos que no entiendo. Por ejemplo, sombra pluviométrica y también, bueno, más que todo es. esta pregunta de dónde es? Ah, esto es de admisión. A ver, territorio peruano por su ubicación tropical. Lo que pasa es que creo que este es del año, hace un año, 2 años, Hace un año. hace un año. El territorio peruano por su ubicación tropical tiene ecosistemas de desierto cuya aridez está asociada a la subsidencia provocada por zonas de alta presión subtropical. Como consecuencia de los alisios continentales, la influencia de la sombra pluviométrica y las corrientes marinas de aguas frías, identifique los enunciados que se infieren correctamente a partir de lo descrito. Dice, los alisios del sureste son vientos desecados por su paso por el territorio peruano. Desecados. Ya, bueno. Las altas presiones subtropicales favorecen la evaporación del flanco oriental. El efecto Foehn influye en la sombra pluviométrica de los Andes occidentales. Ya, la condición térmica del mar peruano puede generar brumas en la costa, en este caso central. ¿Te han dado la clave de esta pregunta? En Clave, admisión no dan claves. ¿no? No. Ya, mira, no te dan claves. Ay, está mal, pues. Porque a veces hay errores que dice, mira, el territorio peruano por su ubicación tropical. Vamos a esto, ¿ya? ¿Dónde estamos ubicados acá? Acá, 0 grados. Tiene ecosistemas de desierto. Ahora, por su ubicación tropical, nosotros estamos acá, ¿no? Este es el Perú. ¿Ya? Este es el Perú. Deberíamos tener qué tipo de clima tropical, o sea, cálido, ¿no?
húmedo y lluvioso. Ya, pero estas características climáticas, o sea, nuestro clima no es así en todo el Perú, y eso creo que lo has llevado en la semana 8 7 me parece, de geografía, ¿no? Sabemos que hay factores que están cambiando esta tropicalidad. Sobre todo, ¿cuál es el factor principal? A ver, ¿cuál es el factor principal? Lo estoy dibujando. La, cor, la La cordillera, cordillera. la cordillera de los Andes, ¿no? Entonces, ¿qué podemos nosotros decir a partir de acá? Dice, entonces, eso te están preguntando acá. Dice, mira, el territorio por su ubicación tropical tiene ecosistemas de desierto. Yo leo esto y esta pregunta ya está mal escrita. ¿Por qué? Porque dice, el territorio peruano por su ubicación tropical no tiene ecosistemas de desierto. Debería decir que el territorio peruano por su ubicación latitudinal, ¿no?, presenta también ecosistemas de desierto. Ese sería lo correcto, pero bueno, ya lo vamos a pasar como que ya, pues, ¿no? Cuya aridez está asociada a la subsistencia. Entonces, como ya estamos afirmando que hay desiertos, ¿cuál sería el fenómeno? Entonces, ya, ¿y dónde hay desiertos? Entonces, a ti cuando te dicen desiertos, te mencionan la palabra desiertos, ¿a dónde te vas? ¿Costa, sierra o selva? A la costa. A la costa. Ya, ¿quién nos flanquea a nosotros? Si estamos en la costa, la cordillera de los Andes, ¿no? Y sabemos que en la costa peruana, para que toda la costa norte, costa central y costa sur, toda esta zona, profesora, ¿es árida? Sí, es árida, ¿no? Y en la costa centro-sur sobre todo es más árida. ¿Por qué? Porque acá viene la corriente peruana, ¿te acuerdas? Corriente de Humboldt, y acá está el anticiclón del Pacífico Sur. Pacífico Sur. Entonces, ¿qué están formando estos dos factores? Están formando, ¿qué cosa? Están formando nubes estrato, ¿no? Están formando, ¿qué cosa? Lloviznas y garúas. Esto es lo único que hay. Entonces, cada vez que te mencionan la palabra desierto, te están diciendo que esta zona no hay lluvias. No hay lluvias. Entonces, ¿la costa es un desierto? Sí, porque escasea las lluvias. Lo único que se tiene acá, ¿qué cosa es? Lloviznas y garúas. A diferencia de la costa norte, de una corriente cálida, la contracorriente ecuatorial, pero hace que se formen nubes ya, miren, fuertes, nimbo, cúmulos. Acá sí hay lluvias, pero ¿lluvias de qué? Lluvias de verano. Entonces, con esto básico, vamos a la pregunta, ¿no? Cuya aridez está asociada a la subsidencia provocada por las zonas de alta presión, en este caso subtropical, como consecuencia de los alisios continentales. Profesora, ¿qué cosa es una zona de alta presión subtropical? ¿Qué es esto? Miren, esto se ve en clima, ¿ya? Por ejemplo, una zona donde hay mayor temperatura, ¿ya? ¿Qué sucede con una zona? Tiene incidencia de radiación solar, tiene mayor incidencia, por ejemplo, la selva peruana, ¿no? Tiene mayor incidencia. ¿Qué va a haber? ¿Qué va a pasar con los gases? Los gases van a ser más ligeros. Y los gases, al ser más ligeros, por las altas temperaturas, ¿no? ¿Qué va a pasar? Al ser más ligeros, son zonas de baja presión. ¿Ya? Esto, sobre todo, cuando hablamos de gases que están en la atmósfera. Cuando tú tienes altas temperaturas, los gases tienden a ser más volátiles. O sea, son más ligeros y suben mucho más rápido. Entonces, cuando eso sucede, es una zona de baja presión. Ahora, lo contrario, una zona donde hay menor temperatura, hace mucho frío. ¿Qué significa? Es una zona, ¿no?, donde los gases no están pues volátiles. ¿Cómo están los gases? Los gases son más pesados, pesan más, ¿no? Pesan. Al ser frío, ¿no?, cuando baja la temperatura, los gases pesan más, por lo tanto, una zona de alta presión. ¿Ya? Es una zona de alta presión. ¿Ya? Esto para poder entender, porque mira que te dice acá, cuya aridez está asociada a la subsidencia provocada por zonas de alta presión subtropical. Profesora, ¿cómo de zonas? Mira, de subtropical, ¿qué significa?
que estamos acá, ¿no? Si este es el Ecuador, este es el trópico de Capricornio, y el trópico de Capricornio ya estamos hablando de zonas más frías, templadas, y parte más baja, zonas más frías. Entonces, ¿qué sucede? Si estamos hablando de zonas frías, que son de alta presión, o sea, la corriente peruana viene de acá, pues. Entonces son zonas de alta presión. ¿Ya? Entonces te está diciendo esto, dice, cuya aridez, o sea, esta aridez que tenemos en la costa, ¿no? Asociada a la subsidencia provocada por zonas de alta presión, o sea, zonas que están en zonas más frías, que llegan a nuestro territorio. A eso se atribuye esta explicación. Como consecuencia de los alisios continentales. Profesora, ¿y los alisios qué son? Son estos vientos, que lo voy a poner de otro color. Ya, mira, estos de acá. Profesor, todo es una explicación. Sí, mira, estos son los alisios. Los alisios son vientos planetarios. Acá. ¿Ya? Hacen esto. Estos son los vientos alisios. El recorrido es sureste. Y estos vientos vienen de zonas frías, vienen cargados de humedad. Van de zonas de alta presión a zonas de baja presión. Ese es el recorrido de los vientos, zonas de alta presión a zonas de baja presión. O sea, profesora, de zonas frías a zonas cálidas, así es. Esos son los vientos alisios. ¿Y los vientos alisios favorecen que esta costa sea desértica? Sí, porque los vientos alisios vienen acá, miren, en su recorrido sería nuestro territorio así, y chocan ¿con quién? Chocan con la cordillera. Chocan con la cordillera. Entonces, esta humedad de los vientos alisios ya no llegan a la costa, llegan más secos. O sea, cruzan la cordillera, pero llegan más secos. Y es por eso que ya no hay lluvias. Ni siquiera los vientos alisios favorecen que haya lluvias. Por eso que las lluvias se dan más acá, en la zona del oriente. ¿No? Ya, entonces ya estamos ubicándonos un poquito. ¿Ya? Como consecuencia de los vientos alisios continentales, la influencia de la sombra pluviométrica. ¿Ya, profesora? ¿Y eso qué es, profesora? Bueno, es donde el aire seco desciende, recibe menos precipitaciones, debido a que la humedad se descarga de ladera, ¿no? En este caso de una zona de ladera. Esto se explica sobre todo en zonas de montañas donde hay aridez, son semiáridas o son en este caso muy húmedas, ¿no? Sombra pluviométrica es como decir escasez de lluvias, ¿no? ¿Por qué? Si nosotros ponemos acá, los vientos alisios chocan acá, ¿ya? Y al chocar los vientos alisios, ¿qué significa? Esto, no se van a quedar los vientos alisios, quedan acá en el otro, mira, este es el oriente, ¿ah? ¿Ya? Este es el oriente, esta es la selva. Entonces, por este sector, y acá está el occidente, donde está la región andina, y acá más abajo está la costa peruana. Entonces, los vientos alisios chocan con la montaña, con la cordillera, que es barrera natural, y de todas maneras ascienden. ¿Ya? Y al ascender se enfrían, se condensan y generan lluvias. Pero al otro lado ya genera, ¿qué cosa? Menos capacidad húmeda, o sea, ya no hay lluvias. Entonces, donde no hay lluvias, genera aridez, esa se conoce como la falta, menos precipitaciones, que es el otro lado del occidente, y es por eso que lo hace más árida en algunos casos, ¿no? Y eso es lo que se conoce como sombra pluviométrica, menos precipitaciones, ¿ya? Esto producto de la cordillera, ¿no? Que tienes esa base, esa barrera natural, ¿no? Y las corrientes, dice, entonces volvemos, como consecuencia de los alisios continentales, claro. Influencia de la sombra pluviométrica también, o sea, ahí la ausencia de lluvias. Las corrientes marinas, aguas frías, acá está, pues las corrientes marinas de aguas frías, ahí tenemos la corriente peruana. Todo eso hace la desertificación, te está explicando por qué tenemos ese desierto. Entonces, identificar los enunciados que se infieren correctamente a partir de lo descrito. Entonces, una vez que ya hemos analizado esto, podemos ir a la respuesta. Ojalá haya respuesta, ¿ya? Aunque yo estoy viendo cosas raras por ahí. Bueno, los alisios del sureste. Ah, profesora, estos, ¿ya? Son vientos desecados en su paso por el territorio peruano, ¿no? Son vientos, en este caso, disecados por
desecados, profesora, al paso por su territorio. Sí, pues ya tienden a secarse también cuando llegan al territorio peruano y a la costa, porque la pregunta va referida a esto, ¿no? Entonces esto es correcto, ¿no? No es que descargan pues las lluvias en todo el territorio, no, ¿no? El territorio sobre todo de la costa, como te está hablando del desierto, claro, eso se... Y van del sureste, claro, profesor, acá está el sureste. Las altas presiones, en este caso subtropicales, altas presiones, ¿dónde hay altas presiones? Acá está. Favorecen la evaporación del flanco oriental, favorecen, en este caso, la evaporación en el flanco oriental, ¿no? Las altas presiones, estamos hablando, no, las bajas serían, ¿no? Las bajas presiones, porque en el flanco oriental, ¿qué cosa es el flanco oriental? La región, ama, Selvática. claro, pues entonces serían las bajas presiones subtropicales favorecen la evaporación, claro, eso sería correcto, pero esto es incorrecto, ¿no? Ahora, acá viene tu pregunta también, ¿no? El efecto Foehn influye en la sombra pluviométrica de los Andes occidentales. Bueno, es un fenómeno, esto del efecto Foehn, meteorológico, más que nada, cuando una masa de aire húmedo es obligada a ascender por una cadena montañosa, causando sombra pluviométrica, ¿ya? En el lado opuesto donde transcurre este proceso. ¿Eso pasa? Sí. ¿Ya? ¿Eso pasa el efecto Foehn? Sí. ¿Por qué? Porque asciende, ¿no? Mira, asciende acá en un sector hay lluvia, pero el otro sector se acabó, ¿no? Y sobre todo en los Andes occidentales. Entonces, ¿qué hay en los Andes occidentales? Se puede producir lo que es una sombra pluviométrica. ¿Y qué es sombra pluviométrica? Escasez de lluvias, ¿ya? Entonces ahí estaríamos hablando de correcto. El efecto Foehn, profesor, entonces, bueno, es cuando ascienden las masas de aire húmedo, que estos vientos alisios asumen, suben, ascienden, ¿ya? Por una cadena montañosa. Y eso pasa así porque tenemos la cordillera de los Andes, ¿no? Y por el otro lado se genera lo que es la sombra pluviométrica, ¿ya? O sea, escasez de lluvia. Y tenemos acá la condición térmica del mar peruana puede generar brumas. Claro, pues las brumas son esto de, sobre todo, a ver, para poder en este caso, esto más en invierno se da, la humedad, las precipitaciones, densidad de gotas, lloviznas, pues, ¿no? Como lloviznas pequeñas. Y esto en la costa central se da, sí, ya, costa centro-sur sobre todo. 1, 3 y 4. Espero no te haya confundido, que te haya ayudado. No, pero o sea, sí, sí entendí todo. Qué bueno, porque un poquito complicada, ¿eh? Porque había que explicar ciertas cositas. Profesora, ¿y eso de el efecto fue en qué otros países ocurre? Más que todo por curiosidad. Cordilleras, donde hay cordilleras, montañas, ¿no? Donde hay montañas que lleguen a los 4.000, 5.000. El caso de la cordillera de los Andes y el Himalaya, por ejemplo, también. Algunos sectores, pero más en la cordillera de los Andes, en la cordillera. ¿No? Todo lugar donde hay cordillera, ahí genera esto. Ya, a ver. ¿Tienes alguna otra consulta? Tenemos el ejercicio, creo que debe ser el... Sí, pero estoy buscando ahorita que Ya, los he descargado. Así, ok, dentro de un ok. rato lo paso. Ya, ok.
Y a mí ya le envié. A ver, a ver. Vamos. Ahí Es marqué la E. la E. A ver, Ajá. vamos a ver cómo te fue. Este es examen también, ¿no? San Marcos. Sí, como no dan clave. Eso está mal, ¿no? Deberían dar claves para uno. Pero bueno. ¿Qué dice? La inversión térmica en la costa central es un fenómeno que se vincula con la presencia de nubes de baja altura. ¿Cuáles son estas nubes? Es estrato, que impiden el paso de los rayos solares. Estas nubes generan también que zonas del nivel del mar registren temperaturas inferiores al gradiente térmico. Respecto a lo enunciado, establezca, ¿verdad?, los siguientes propósitos. A ver, gradiente térmico es variación, ¿ya? Esta es variación de temperatura, ¿ya? Esto de acuerdo a la altitud. Respecto al enunciado establezca. Entonces están hablando de la inversión térmica. ¿Qué marcaste tú? A ver, para tener referencia de todo lo que marcaste. ¿Marcaste? La E. La E. Tu respuesta es la E. ¿Qué dice? Las nubes estratos se forman por influencia de las aguas frías del mar peruano. La temperatura asciende con la altitud, consecuencia de la gradiente térmica. La latitud es un factor que provoca la ausencia de la inversión térmica costera. El fenómeno de inversión térmica se manifiesta generalmente en el invierno. A ver. La D, la D. A ver, creo que no hay problema en esta pregunta. Un factor importante para lo que es la formación de este fenómeno, que, ojo, se da en la costa centro, sur de nuestro país, es sobre todo un factor indicativo, es la corriente peruana. A ver. Hay formación, corriente peruana, aguas frías. Lo que sucede es que estamos supuestamente en una posición latitudinal tropical, ¿no? Y esto hace que la parte marina también sea una zona cálida, pero esto no pasa. Bueno, está el afloramiento y la corriente peruana también que hacen que estas aguas sean frías. Y por lo tanto, se genera la evaporación, ¿no? Hablamos de aire húmedo cuando se enfría, baja a una determinada altura, ¿no? Y comienza a formarse esta nubosidad. Las nubes estratos son bajas, no son tan altas.
¿no? Y por eso que las vemos en la costa así. En cambio, hay otra que se forman más altas, que estas son las nimbos cúmulos. Estas son las que se trasladan a las zonas de la sierra, donde generan lluvias, por ejemplo, ¿no? También hay ese proceso. Pero estas nubes de estrato se forman cuando las capas de aire húmedo se enfrían. Como hay mucha humedad que se forma por el anticiclón y la corriente peruana, se forman estas nubes relativamente alargadas, grisáceas, ¿no? Y generan este fenómeno justamente, ya, de esta manera, ¿no? La luz solar llega y choca con las nubes, se refleja y hace que en estas zonas, sobre el techo de estas nubes, las temperaturas sean mayores y en la parte baja la temperatura tenga a descender, ¿no? Entonces, ¿qué se ha invertido acá? La temperatura. Por eso habla de inversión. ¿De qué? De la temperatura, entonces térmica, ¿no? De esta manera. A ver. Por lo tanto, tenemos las nubes estratos se forman por influencia de las aguas frías del mar peruano. Correcto, eso es verdadero, ¿no? Gracias a esto, esta nubosidad es propiciada justamente en el mar peruano por la corriente peruana. Acá sería mucho más específico por la corriente peruana, pero nubes estratos se forman en influencia de las aguas frías. Te dice aguas frías, ya pues estamos hablando que se asocia a eso, ¿no? Que no deja de ser correcto tampoco. La temperatura asciende con la altitud a consecuencia de la gradiente térmica, o sea, la variación de temperatura de acuerdo a la altitud asciende, la temperatura asciende, tiende a ascender, ¿no? Entonces, con la altitud, acá viene una cuestión, la temperatura asciende, ¿dónde? No te dice dónde, no te dice cómo, pero dice asciende con la altitud, o sea, subes a consecuencia de la gradiente térmica. Y sabemos que cuando sube, la temperatura tiende a descender. Ahora, solamente te está hablando de gradiente térmica, que es la variación de temperatura con respecto a la altitud. Pero estamos hablando de la costa peruana, ¿no? Entonces, no es que ascienda, sino que se invierte, ¿ya? Porque es inversión térmica, tiende a invertirse la temperatura. Falso. La latitud es un factor que provoca la ausencia de la inversión térmica. No, la latitud no, pues. ¿No? La latitud no provoca la ausencia, no es un factor, ¿no? La inversión térmica, ¿por qué se produce? Pues hablamos directamente la corriente peruana, las aguas frías, bueno, la corriente peruana está asociada a esto, ¿no? A la humedad. Se conjugan varios elementos y no es referente la latitud. El fenómeno de inversión térmica se manifiesta generalmente en invierno, sí, es más fuerte en invierno, en este caso, ¿no? Más formación nubosa y por lo tanto sobre el techo de estas nubes esta inversión de temperatura se da. Por eso por más que esté garugando, lloviznando, sobre este techo de estas nubes las temperaturas son distintas, ¿ya? Creo que es correcta tu respuesta al marcar la E. Fernanda, es tu nombre, Fernanda. Gracias, Miss. Ya, de nada. Profesora, no sé si me pudiese explicar sobre el ENSO. O sea, el profesor no alcanzó esa parte mucho y lo pasó un poco rápido. Sobre el Sobre el fenómeno del ENSO, niño. ajá, y de la niña. A ver, vámonos al fenómeno del niño, el fenómeno de la niña. A ver, esta es una anomalía climática oceánica. Bueno,
es mundial, no es solamente Perú. Eso hay que entenderlo, ¿ya? Perdón. Esto viene acá. Acá tenemos al Océano Pacífico, ¿no? A nosotros estamos, por ejemplo, Perú, esto, Ecuador, parte más a estos países donde afecta más el fenómeno del Niño. Entonces acá tenemos la corriente peruana, la contracorriente ecuatorial, y hay algo que hay que tener en cuenta. Cuando hablamos del fenómeno del Niño, ¿ya? Los grandes responsables de toda esta anomalía climática oceánica son los vientos alisios. Acabamos de decir que los vientos alisios hacen esto, ¿no? Zonas de alta presión a zonas de baja presión. Y mira, están recorriendo toda la zona del Pacífico. Estos son los vientos alisios. Entonces, ¿qué sucede? Los vientos alisios, ¿ya? Esto es para que tengas una idea, te he hecho estas líneas, pero vamos a bordearlos un poquito acá. Hacen esto. ¿Qué es esto, profesora? Como el recorrido va así, lo pongo así para que se entienda un poquito mejor. Que toda esta zona que debería ser tropical, ya la cambian los vientos alisios porque soplan y toda esta calidez lo van a trasladar acá, de las aguas del mar del Pacífico. Y acá está contribuyendo que esto sea más frío y más seco, ¿ya? La corriente peruana, el anticiclón del Pacífico Sur, todo esto. Entonces, en una zona donde debe ser tropical, los vientos alisios están llevando toda esa calidez a esta zona de dónde? De Australia, ¿no? En este caso, del otro sector del Pacífico, parte de lo que es el sudeste asiático. Entonces, esta zona, como se va a llenar más de calor, ¿no? Entonces esta sí va a ser una zona tropical. Y acá, lluvias fuertes. Ojo que esto es un ciclo, ¿no? Este es un proceso cíclico. Esto es un proceso, es lo que pasa hoy en día. Esto es natural. Los vientos alisios hacen esto, profesora. Así es. Este es el proceso natural. Ahora, esto se acaba, ¿ya? ¿Por qué termina todo esto? ¿Ya? ¿Por qué, profesora? Vamos a ver. Que los vientos alisios desaparecen. Y cuando los vientos alisios desaparecen, y uno dice, profesora, ¿se van? No, es que están más altos y ya no trasladan toda esta calidez acá. Entonces, como los vientos alisios ya no están, o sea, no soplan como deben soplar y están más lentos o más altos, entonces toda esta calidez que estaba en esta zona tropical se va a trasladar, todas estas corrientes cálidas, como ya los vientos alisios no lo contienen, ¿a dónde se están trasladando? Se están trasladando de forma natural al otro sector del Pacífico donde está Perú y Ecuador, ¿no? Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué son estas corrientes cálidas producto de que los vientos alisios se han alterado? Este es el fenómeno de el Niño. Este es el fenómeno del Niño. Son estas aguas cálidas provenientes del Pacífico australiano o sudasiático. Entonces, ¿qué sucede? Esto se va a volver más cálido, ¿ya? Lo que era seco se acaba, se vuelve más cálido y sobre todo, ¿dónde va a afectar esto? Llega a la costa norte del país, ¿no? Acá, lluvias fuertes, torrenciales, inundaciones. Lo que antes soportábamos 24 grados de temperatura en nuestro mar, ahora con el fenómeno llega hasta 28 grados de temperatura. O sea, las lluvias son intensas. Parte de Ecuador también sufre esto del fenómeno del Niño, sí. ¿No? Por ahí una vez me preguntan y me dicen, profesora, pero el fenómeno del Niño, ¿cómo hace que las especies de agua fría pues desaparezcan? Eso no entiendo si esto solo afecta en la costa norte, que es correcta
tu raciocinio, ¿no? Lo que pasa es que la contracorriente ecuatorial baja a la costa centro-sur de aguas frías, la contracorriente ecuatorial de aguas cálidas baja y calienta las aguas de la costa centro-sur. Es por eso que las especies de agua fría se profundizan o se van más al sur, ¿no? Entonces afecta en temperatura la costa. Lima, por ejemplo, soporta temperaturas altas y más humedad, más evaporación, ¿no? Entonces todo esto pues acarrea lluvias en las zonas cercanas a la cordillera, caída de huaicos y en la zona altoandina, ¿no? Sequías, por ejemplo, porque todo lo descarga en la zona central, ya no llega a las zonas altoandinas sures. Entonces por eso hay sequías también atribuido al fenómeno del Niño. Entonces mientras acá se vuelve más cálido, más tropical, ¿no? ¿Qué pasa en la zona del otro lado del Pacífico? Acá se vuelve más seco. Acá ya no hay lluvias. ¿Ya? Acá ya no hay lluvias. Entonces es por eso que dicen que es una anomalía climática, porque invierte lo que en algún momento era seco, más frío, lo vuelve más cálido, más tropical, ¿no? Y acá más seco. Acá hay sequías, por ejemplo, época de sequías, para ellos están pasando sequías, ¿no? Ya no hay muchas lluvias. Todo, ¿por qué? Por los vientos alisios, ¿ya? Entonces los vientos alisios no están regulando el sistema de circulación atmosférica, oceánica en todo el Pacífico. Es por eso que cuando se altera, estas corrientes cálidas vienen de manera natural y es lo que nosotros conocemos como el fenómeno del Niño. Ahora, entonces, ¿qué es la niña? Ya invertamos esto, pues, ¿no? Vamos a invertir esto. ¿Qué cosa es la niña? Vamos a ponerlo con la niñita, a ver, con, ya, a ver, negro, vamos a poner la niña. Profesor, ¿qué cosa es la niña? Aparecen los vientos alisios. Y aparecen con tal velocidad que hacen esto. Esto es la niña. La niña. ¿Ya? ¿Por qué, profesora? Porque los vientos alisios aparecen con tanta velocidad que concentran mucho más el calor acá en la zona de Australia y la zona asiática. Y acá la vuelven más fría y más seca. Y acá más cálida. ¿Ya? Entonces la niña en el otro sector del Pacífico, ¿qué va a hacer? Se acabó lo seco y ¿qué viene? Viene lo tropical. Lluvias fuertes, torrenciales. Acá se vuelve más cálido, más fuerte, más tropical. Mientras acá esto se vuelve más frío, el enfriamiento de las aguas. Esa es la niña, ¿no? Todo atribuido por los vientos alisios, ¿no? Es por eso que aparecen más, ya la evaporación es más lenta también, ¿no? Porque las aguas son más frías incluso de lo normal, ¿no? Y eso genera, pues, acarrea que, bueno, lo favorable es que vengan especies de aguas frías, la anchoveta aparece también, ¿ya? Y pesca industrial se favorece en la niña, pero por ahí la evaporación también de la lluviosidad o nubosidad, pues, desciende. Si esto es más frío, la inversión de térmica es más alta, la humedad también, por la presencia de la corriente peruana en nuestro sector, por ejemplo, ¿no? Todo lo que genera enfriamiento de aguas. Eso es el niño y la niña, en términos sencillos, para que lo puedas entender. De repente, espero te haya ayudado. Entonces eso siempre va a suceder cada cierto tiempo. Sí, cada cierto tiempo, lamentablemente hablan de 3, 5. Antes el fenómeno del niño venía cada 10 años, ya casi puntual estaba, hasta que esto del cambio climático, el calentamiento global, está alterando esto, ¿no? Más recurrente. Entonces los vientos alisios como que se levantan más, aparece el fenómeno del niño, ¿no? Y en contrapuesto también, a veces recurrente, hemos puesto, por ejemplo, para nosotros ya se ha pronosticado la niña en este año que viene, ¿no? Entonces, solo tenemos que estar preparados para estas eventualidades. Esto es lo que está pasando en el mundo. ¿Ya?
Profesor, Ah, entonces, ¿el invierno va a ser más frío o el verano va a ser un poco más tranquilo? si viene la niña, imagínate pues, o sea, imagínate estamos en verano y viene la niña, ¿tú qué crees? ¿Va a ser mucho, mucho calor? No, baja la temperatura. Bájalo. Para los que están en la costa, sobre todo, ¿no? Baja la temperatura. Recrudece en otras áreas también, ¿no? Por la evaporación, sobre todo, porque las aguas descienden su temperatura. Se enfría todo, todo se enfría. La parte atmosférica también es la que interviene también. Pero nuestros veranos ya no van a ser tan fuertes, pues. Oye, al menos, bueno, alguien que le gusta el calor. Por ahí sale el solcito, pero se enfría, ¿no? Por eso están hablando que el próximo año va. Es lo que han pronosticado, ¿no? La llegada de la niña ya. La niña es frío, aguas frías. Esa es la niña. Y esto de las lluvias de estos días, ¿a qué se Ah, debe? esa es una eventualidad meteorológica nada más. Esto es así, mira. O sea, lo que pasa es que nosotros tenemos esto, ¿no? De la costa, de la cordillera, ¿ya? No te olvides que estamos en qué mes, diciembre, enero, febrero, marzo, ¿qué cosa? Abril. ¿Esta es época de qué? ¿Época de qué? Época de lluvias. Está empezando las lluvias en la costa norte y en la sierra. Se intensifica en la selva también. Las lluvias son más fuertes. Época de lluvia significa lluvias, lluvias. Por todos lados llueve. Ahora, esta es la sierra. Esta es la vertiente occidental. Y esta es selva alta, selva baja, ¿no? La vertiente oriental. ¿No? Bueno, acá siempre llueve, ¿no? Los vientos alisios contribuyen a todo, la parte orográfica, etcétera. Acá siempre llueve. Más llueve en la ceja de selva, selva alta, la zona más lluviosa del Perú. Bueno, ¿qué pasa? Pues, ¿qué he dicho? Que las nubes estratos son estas son nubes estratos, chiquititas. Estamos hablando de 10, 12 metros, acá 14, 20, no más. Lloviznas, garúas, inversión térmica se produce acá, ¿no? Se invierte la temperatura más, menos, inversión térmica. Eso hacen las nubes, estas son las estrato. Estas nubes estrato son las que afectan directamente en la costa, ¿no? Esto pasa en la costa centro-sur, ¿ya? Porque en la costa norte, en época de lluvias, costa norte sí llueve fuerte, ¿ah? Ya empiezan las lluvias en la Cotumbes, Piura, llueve, llueve, llueve. Ya, esto es distinto. Pero ahora, en la costa norte influye la contracorriente ecuatorial, ¿no? O sea, ahí está llegando, ahí también le dicen acá la corriente del niño, porque cada diciembre aparece la corriente del niño. Una cosa es fenómeno, lo que acabo de explicar, ¿ya? Y otra cosa es corriente. Esta corriente del niño viene cada año en el norte, por eso genera estas lluvias también. Pero otra cosa es el fenómeno que cada 5, 10, 8 años aparece. Este es distinto. ¿Ya? Son dos cosas muy distintas. ¿Ya? Ahora, ¿qué sucede? Lo que acabamos de tener nosotros. ¿Hay evaporación de aguas? Sí, se produce evaporación, pero estas nubes de altura, estas son las nimbos, las cúmulos. Estas sí cargan agua, ¿no? Se condensan. Las nubes son agua, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Estas eventualidades que tenemos en la costa, nosotros vemos que estas nubes van a ser trasladadas ¿a dónde? A la sierra. Pero vienen tan pesadas, vienen tan cargadas de agua, que no pueden ascender más. ¿Y dónde lo descargan? Donde estamos nosotros, pues. Así, acá. ¿Ya? Entonces, al estar se enfrían tanto, o sea, como hay enfriamiento, entonces eso hace que la gravedad, las lluvias, ¿por qué se producen? Por la fuerza de gravedad. La gravedad las atrae y por eso descargan más acá en la costa peruana. Y luego transitan hasta descargar en la parte más alta, ¿no? El recorrido que tienen, ¿no? Pero es solamente, no es que, profesora, ¿qué está pasando? ¿Qué vamos a tener en la costa lluvias fuertes? No estamos preparados para esto, no estamos acostumbrados, nuestro clima no es para estas condiciones de precipitaciones.
Pero pueden pasar estas eventualidades, sí. Incluso en Lima se han visto tormentas eléctricas, ¿no? Hay descargas, justamente porque son eventualidades que transcurren en época de lluvias, las vamos a ver más. Y se van a dar en algún momento también, ¿no? ¿Ya? Ya, sí entendí. Imagínate que cada año tengamos todas estas lluvias, cada año, ¿no? Durante 30 años, lluvias fuertes, que duren 1, 2, 3 semanas, lluvias fuertes en Lima, toda la costa centro-sur. Entonces estaríamos hablando de un cambio climático ya, pues. 30 años, pues, para que se modifique el clima. Pero eso es una eventualidad atmosférica nomás. O sea, no hay recurrencia, no siempre pasa eso, ¿no? Por ahí le dicen tiempo atmosférico y clima, ¿no? Entonces, el tiempo atmosférico es eso, lo que vemos una lluvia repentina, con gotas grandes, profesora, nunca las he visto. Sí, pero puede acontecer, sí, hay, ya, pero no, si eso se persiste durante 30 años, se analiza que eso ya es continuo, entonces ya estamos próximos a determinar que eso puede ser un cambio climático. Que puede ocurrir, no deja de ser fuera de tirado de los pelos, porque estamos en un proceso de calentamiento en la Tierra, ¿no? Pero tenemos nuestra corrientita peruana, nuestro anticiclón del Pacífico Sur, que impiden eso todavía, ¿no? Salvo que la corriente peruana se caliente, salvo que el anticiclón desaparezca. Ahí sí ya nos preparamos para una eventualidad climática total. Ahí sí la costa peruana sería la selva, algo así. Mucha lluvia, pues mucha lluvia trae vegetación. Una cosa así. Mis, ¿qué Sí. temas vienen más en el segundo examen de los últimos que hemos tocado? Es que como son, es mucha memoria. Sí, bastante. Y esto se va a complicar más para el tercer examen también. Ya vienen cosas más amplias que hay que ordenar la información. Mira, siempre han venido biomas. Ya, mi biomas han venido, están relacionados sobre todo la segunda parte del examen, está relacionado más por los últimos temas que se han tocado, ¿no? Porque creo que el primer examen ha sido 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Que eso supuestamente ya uno lo ha estudiado, ¿no? Lo tiene ahí como referencia. Ah, lo estudié. 6, 7, 8, 9. Esas 4 semanas que faltan son las que más se evalúan. O sea, te vienen de las 5 que vienen o 4 que vienen en geografía, 3 te vienen así de las últimas semanas, ¿ya? Está clima, está lo que es la parte de biomas, ya está lo que es, también ha venido todo lo relacionado con cambio climático, ¿no? Y la parte de desarrollo sostenible, ¿no? Eso es lo que más ha sido preguntas. Pero biomas es un tema físico, casi fijo, ¿ah? Por ahí de repente te revisas de la semana 1, 2, 3, 4 y 5 qué preguntas no ha venido, qué semana, por ahí de repente reforzar un poquito qué semana no ha venido, ¿no? Pero es lo que a veces más es recurrente las preguntas. En caso de cívica, lo que he visto en el primer examen que no ha venido garantías constitucionales. A dar una repasadita de eso, ya, eso también ya estamos entrando a educación cívica, me parece también a lo que es las manifestaciones culturales, ¿no? Patrimonio histórico, material, inmaterial, toda esta partecita, también estos temitas que te ponen un ejemplo de algún patrimonio y tú te debes identificar cuál es su categoría, por ejemplo, ¿no? Y lo que es plurimulti e interculturalidad, la diferencia entre uno y otro. Que ha venido más lo que es el término de interculturalidad. ¿Ya? Interculturalidad.
es lo que más ha venido en preguntas también, ¿no? Que he estado viendo, ¿ya? Pero educación cívica también es leer, comprender algunas cositas que no podamos entender y pues yo te aconsejo siempre leer una pregunta y desligar la pregunta, así como hicimos con geografía, ¿no? En qué consiste, un ratito, tomarte 30, 30 segundos en leer bien la pregunta y una vez que la leas, saber qué cosa te está, qué cosa te están evaluando, ¿no? ¿Qué cosa quieres que respondas? Y a partir de ahí tengas a resolver adecuadamente tu pregunta con todo lo que se ha estudiado. Gracias, Miss. ¿Le puedo pasar una pregunta más? A ver, dime, pásame. A ver, vamos a ver. Esta es de admisión también. ¿Cuál ha sido tu inconveniente acá? A ver. ¿Has podido resolver esto de acá? No, pero saco, como solo aparecen dos buenas, saco más de dos. Entonces no he podido. A ver, ¿qué pasó acá? Dice, en el actual contexto del cambio climático que sufre el planeta, existen ecosistemas más y menos vulnerables que otros debido a la integridad y resiliencia que tienen frente a la variabilidad del clima. Uno de estos ecosistemas son los bosques, que como los de la Amazonía peruana, cuya conservación permite una lucha frontal frente al cambio climático. ¿Cuáles son los siguientes enunciados se relacionan con los procesos propios de los bosques amazónicos? Se almacenan importantes recursos hídricos que permiten generar acciones de mitigación frente al cambio climático. Los recursos y servicios ambientales que ofrecen los bosques son necesarios en procesos de adaptación climática y servicios ambientales. Ya, los bosques son importantes sumideros de carbono debido a las dinámicas y procesos propios de la flora amazónica. Las comunidades nativas han demostrado poseer conocimientos ancestrales de uso sostenido de los recursos de la Amazonía. Se almacenan importantes recursos hídricos que permiten generar acciones de mitigación. Los recursos y servicios ambientales que ofrecen los bosques son necesarios en procesos de adaptación climática. Recursos y servicios. Los bosques son importantes sumidores de carbono, sí, debido a las dinámicas y procesos propios de la flora amazónica. Las comunidades nativas han demostrado poseer conocimientos ancestrales de su uso. Ya. Tres, cuatro, que ofrecen los bosques en ese proceso de adaptación climática.
ver, ¿qué me pide? ¿Cuáles son los siguientes enunciados? Se relaciona con los procesos propios de los bosques amazónicos. Y acá hay solamente dos, ¿no? Ese es el problema. A ver, se almacenan importantes recursos hídricos que permiten generar acciones de mitigación frente al cambio climático. Los recursos y servicios ambientales que ofrecen los bosques. Dos. A ver, acá cuando dice se almacenan importantes recursos hídricos que permiten generar acciones de mitigación. Bueno, los bosques son captadores de humedad, o sea, ellos generan lo que es la evotranspiración. Por eso acá, cuando hablamos de este conjunto de árboles, bosques, ¿qué sucede? Pues vamos a tener que, primero que ellos generan lo que es la fotosíntesis, ellos captan el dióxido de carbono y liberan ¿qué? El oxígeno, ¿no? Las hojitas que tienen estos árboles y toda la vegetación en la selva, ¿no? Hace que se genere lo que es la captación de humedad, ¿no? Y cuando hay, en este caso, pues eso progenera y propicia, sobre todo, pues también un aporte importante a lo que es la cuestión hídrica, pero favorecimiento a que se genere las lluvias. Entonces dice acá, se almacenan importantes recursos hídricos que permiten generar acciones de mitigación frente a... Acciones de mitigación es reducción. O sea, cuando yo hablo de mitigación, quiere decir que yo tengo que controlar, ya tengo que generar, controlar gases, situaciones que me van a eliminar, ¿no? Todo lo que tenga que ver con el problema mayor del calentamiento, ¿no? Reforestar es una parte de mitigar, por ejemplo, ¿no? La reforestación, ¿no? Acá dice, se almacenan importantes recursos hídricos que permiten generar acciones de mitigación frente al cambio climático. Acá es esto frente al cambio climático, recursos hídricos. Yo sé que esto capta agua, ¿ya? Hasta ahí viene mi duda porque acá debió ser así. Se almacenan importantes recursos hídricos que permiten generar acciones de mitigación. Bueno, los recursos y servicios ambientales que ofrecen los bosques no ofrecen servicios ambientales, ¿no? Acá no ofrecen servicios ambientales eh, para el proceso de adaptación climática. Los recursos y servicios ambientales que ofrecen, o sea, recurso de qué, de madera, recurso energético, ¿es para la adaptación climática? No, pues, ¿no? Yo lo veo como que no. Los bosques son importantes sumideros de carbono debido a las dinámicas y procesos propios de la flora amazónica. Sí, los bosques sí generan captación de carbono. Ellos son los que generan la captación de carbono a través de la fotosíntesis. Y las comunidades nativas han demostrado poseer conocimientos ancestrales del uso sostenido de los recursos en la Amazonía. Sí. Bueno, yo daría la respuesta como 3 y 4. Las otras un poco que se alejan por algunos términos nada más. Que uno podría decir, bueno, esto es necesario, ¿no? La 3 y 4.
Si tienes alguna, ok, Fernanda, no hay de qué. Vamos a desarrollar el ejercicio número 3. En esta oportunidad dice lo siguiente: los objetivos de desarrollo sostenibles, un llamamiento universal para poner, dice acá, fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que para el 2030 todas las personas disfruten de la paz y la prosperidad. Los 17 objetivos de desarrollo sostenible están integrados. Reconocen que la acción en un área afectará los resultados
en otras áreas y que el desarrollo debe equilibrar la sostenibilidad social, económica y ambiental. Los países se han comprometido a priorizar el progreso de los más rezagados. Al respecto, indiquen la alternativa en cuál se presenta la reunión internacional en la cual se fijaron dichos objetivos, ¿no? Bueno, los objetivos de desarrollo sostenible se fijaron en la cumbre de las Naciones Unidas, esto sobre todo sobre el desarrollo sostenible, que tuvo lugar en la sede de la ONU en Nueva York el año 2015. En esta reunión se presentaron 193 estados que adoptaron la Agenda 2030, para lo que se incluye 17 objetivos y de este caso de objetivo de desarrollo sostenible y 169 metas, ¿no? Cada objetivo tiene sus metas. Entonces, la importancia de esta reunión es que va a establecer, aprobar los problemas globales de pobreza, ¿no? Cambio climático, desigualdad, desagregación, en este caso degradación ambiental que se pueda presentar. Entonces, esto fue el año 2015 y estamos hablando de miembros de la ONU, estamos hablando de un desafío y vamos a ver la respuesta. Entonces, ¿cuál es la reunión internacional en cuál se fijaron dichos objetivos, ¿no? La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Río +20, lo destacamos por la fecha, esto fue el 92, este es el 87 y el 72. Entonces, donde se aplicó fue en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, pero exclusivamente en la Cumbre de las Naciones Unidas del Desarrollo Sostenible, ¿no? En esta asamblea fue en primer lugar, luego viene lo que es el fijar esto en la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible. El año 2015 se aprobó, ¿ya? Entonces, asamblea clave, sobre todo la clave E. Vamos a tomar en cuenta ahí la clave E. Y vamos al ejercicio número 4. ¿Ya? Y el ejercicio número 4 tiene que ver con esta parte de la Perú y la Agenda 2030, donde vamos a ver que el Estado ha iniciado esta actualización de las políticas y planes sectoriales con objetivos hacia el 2021, con una perspectiva hasta el 2030. Y esto está legislado en nuestra Constitución en los artículos 66, 67, 68 y 69, ¿no? Donde se habla de desarrollo sostenible y la legislación peruana sobre todo. Y ahí vamos a entender, por ejemplo, en el artículo 66, donde se menciona y presenta lo siguiente. Dice, ¿no? Acá los recursos naturales son renovables y no renovables, son patrimonio de la nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento. Por ley orgánica se fijan las condiciones de, o sea, quién utiliza estos recursos, lo otorga y de cómo lo otorgas a particulares para que lo exploten. Esto está directamente relacionado con el Estado, ¿no? Es el único que designa su aprovechamiento. La concesión otorga a su titular el derecho real de su dicho de norma legal. 67. El Estado determina la política nacional del uso del ambiente. Promueve el uso sostenible de los recursos naturales. Artículo 67. 68. El Estado está obligado a promover la conservación de la diversidad biológica. ¿Cómo? O sea, si tú quieres conservar tu diversidad biológica, lo vas a hacer a través de estas áreas naturales protegidas, ¿no? Está el CERNAN, por ejemplo, dentro de la administración. Y tenemos el artículo 69, el Estado promueve el desarrollo sostenible de la Amazonía, exclusivamente de la Amazonía porque es el espacio geográfico nuestro donde alberga mayores recursos y biodiversidad, así como ecosistemas. ¿Y hay que cuidarlo? Sí, hay un artículo exclusivo en la Constitución donde menciona tal situación. Entonces, vamos a la pregunta 4, que dice lo siguiente, ¿no? Dice, el Estado
la Constitución Política contiene artículos referidos a la defensa del ambiente. Al respecto, identifique la alternativa que contenga dichos artículos. 1. Los recursos naturales, renovables y no renovables son patrimonio, ya son patrimonio de la nación. El Estado es el soberano en su aprovechamiento y eso es correcto. Lo dice literalmente la Constitución en el artículo 66, ¿no? 2. Dice acá, el Estado determina la política nacional del ambiente, promueve el uso de los recursos a la mejor propuesta económica. No es así, ¿ya? Estamos hablando, determina si hasta acá la política nacional del ambiente, el Estado promueve su uso sostenible, no a su mejor propuesta económica. Entonces ahí estaría lo incorrecto, ¿ya? El Estado está obligado a promover la conservación de la diversidad biológica y de las áreas. Esto es correcto, es literal, sobre todo el artículo 68 lo menciona. ¿Ya? Y 4, el Estado promueve el desarrollo sostenible de la Amazonía con una legislación acorde a los intereses de los posesionarios de las tierras. No, esto es, el Estado promueve un desarrollo sostenible con una legislación, debe decir, acorde, ¿no? Entonces, no de los intereses de posesionarios de la tierra o particulares, no. Entonces, esto sería incorrecto. 1 y 3, clave D. Vamos entonces a presentar las claves de esta semana 9. Estamos hablando del curso de Geografía, las 4 evaluaciones que se tienen en esta semana. Bueno, y por último vamos a estar viendo la parte de educación cívica, donde esta semana se está tocando el tema de identidad, interculturalidad, lo que es la identidad cultural, diversidad étnica, lingüística, respeto a la diversidad cultural y lo que es la interculturalidad, ¿no? Los temas que se tocan acá están referidos a lo que es definiciones, ¿no? Lo que es la identidad histórica, identidad social, identidad étnica y la identidad cultural, ¿no? Que se basa la semana. Como se muestra acá, identificarte con una cultura, esto es identidad cultural, ¿no? Y esto va a través del tiempo, de transmisión, de herencia que se da, que se aprende, ¿no? Que vienen del grupo al que uno pertenece, ¿no? Se identifica.
Y es por eso que en el Perú, por ejemplo, tenemos esto de la diversidad cultural, que son multiplicidad de formas de expresar. Nosotros expresamos cultura porque somos seres humanos. ¿Qué cosa es la cultura? Es una manifestación humana que tenemos cada uno de los grupos o cada ser humano, ¿no? Cada uno de nosotros expresamos eso, ¿no? Nuestras manifestaciones como tal. Entonces, también se explica la diversidad cultural en el Perú, que así como hay diversidad cultural, hay lingüística, étnica, ¿no? Y esto hay atribuciones. ¿Por qué? ¿No? Hablamos de factores. Uno de los factores es la parte geográfica. Tenemos diversidad de climas y en esta diversidad de climas también ha sido pues que se han asentado diferentes culturas, se han adaptado a condiciones climáticas y también sus influencias son distintas. No es lo mismo de la costa que la zona de la sierra, ¿no? De los Andes. Acá en la costa de repente la forma de vestir, la forma de comer es distinta a las zonas que están en las zonas donde hace mucho frío. O sea, tus manifestaciones culturales van a ser en la comida, en la vestimenta, mucho más distintas que estás en la sierra o en la costa, ¿no? Entonces, eso es una influencia que se ha dado. La parte geográfica también ha favorecido a la diversidad cultural. Acá tenemos las etnias amazónicas, estas son comunidades nativas, esto en la zona de la Amazonía, ¿no? Tenemos las etnias andinas, también conocidas como comunidades campesinas, que tienen sus propias expresiones, intereses públicos, están registradas bajo ley. Está la diversidad lingüística, está lo que es las lenguas originarias en la Constitución Política del Perú, que es lo que dice la Constitución con respecto a nuestras lenguas originarias. Hay que preservarlas, las reconoce, las protege, así es, el Estado lo hace. Y también el artículo 17 menciona la erradicación del analfabetismo y el Estado en todo momento está propiciando lo que es la educación bilingüe en nuestro país, ¿ya? Bueno, exceptuando la capital, ¿no? Y no vaya a ser que pensemos que bilingüe es que yo también estudio inglés y soy bilingüe, ¿no? Más que nada esto de la educación bilingüe es para la población peruana como tal, ¿no? Las lenguas originarias que no se pueden erradicar, ¿no? A eso va representado esta educación bilingüe. Bueno, la UNESCO habla de la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural y la defensa y el reconocimiento y la valoración de esta diversidad cultural. Y acá tenemos el enfoque intercultural en el Perú, donde vamos a ver la pluriculturalidad y la interculturalidad. ¿Es lo mismo? No. La pluriculturalidad es una realidad social y la interculturalidad es una interacción social, ¿ya? Pluriculturalidad hace referencia a la coexistencia de un mismo en diferentes culturas. Quiere decir, si yo tengo un círculo, tengo la cultura A, tengo la cultura B, C y D. Y dentro de este círculo que estamos hablando, de Perú. O sea, ¿en Perú existe pluriculturalidad? Sí, porque se han coexistido en un mismo lugar diferentes culturas, ¿no? A eso nosotros lo denominamos como pluriculturalidad, ¿ya? Y entre A y B y C y D no existen necesariamente vínculos o relaciones de intercambio. Uno de la costa, uno de la sierra, uno de la selva, uno de la sierra central, por ejemplo, no es igual a la sierra sur que la sierra centro. Cada uno tiene o desarrollan sus manifestaciones culturales y no necesariamente están relacionados. Pueden estar, sí, pero no necesariamente. Pero ¿cuál es la característica de una condición pluricultural? Es que habitan un mismo territorio y son diferentes culturas. A, B, C, D, no es lo mismo. Interculturalidad es la relación y la comunicación respetuosa entre diferentes grupos humanos. Esto es lo que se está proponiendo para llevar y comprender sobre todo las diferentes culturas que tenemos en el Perú, ya que somos un país pluricultural, ¿no? Donde vemos diferentes manifestaciones culturales y
que tenemos que llevarnos bien, ¿no? A, B, C, D, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿Qué es la relación que va a haber entre A y B? A y B son diferentes culturas, pero se propicia la interculturalidad. ¿Por qué? Porque el hecho que yo sea de A, de la costa, y este sea de la selva, yo no voy a generarme a creerme más, porque soy de la costa, tengo más conocimientos, tengo más ventajas económicas, sociales, etcétera, y te voy a tratar mal a ti B por ser de la selva. No es así. La interculturalidad busca la interacción entre estas dos culturas donde se traten a través, exista una relación de comunicación y respeto, ¿no? Hablamos de comunicación y respeto. Entonces, puede ser tú de A a C también, profesora, de comunicación y respeto, siempre. Entonces, eso es interculturalidad, ¿no? Entonces, acá se trata de que yo no puedo tratar, yo soy de la costa A y tú eres de la selva C, S, ¿ya? Y yo soy más que tú. O sea, el trato no es, en este caso, jerárquico, ¿no? Yo soy acá primero, tú eres segundo. Esto no es el trato en un enfoque intercultural. Es A es igual a B. Así, horizontal. El trato es horizontal. ¿Ya? Entonces, ¿qué busca este enfoque intercultural? Fortalecer la capacidad de gestión intercultural del Estado, ya que somos un país pluricultural, tenemos que fomentar esto. Reconocimiento positivo de la diversidad cultural lingüística, eliminación de la discriminación etnorracial, inclusión social de los pueblos indígenas a la población afroperuana, ¿no? Entonces, todo esto para generar la relación respetuosa en diferentes grupos humanos. Eso es la interculturalidad, ¿no? El hecho que no tenga mi misma cultura no significa que yo no te voy a respetar. Respeto, trato igualitario, horizontal, interculturalidad. ¿Ya? Estos son los ejercicios de esta semana. Ya por la cuestión de tiempo voy a solamente a propiciar las claves de esta semana, ¿no? Claves de la semana 9 de educación cívica. La estamos dejando acá conjuntamente, ya, con las claves de la semana de geografía, para que puedan resolver, y si siguen teniendo algunas dudas, puedan ingresar a las consultas académicas próximas que también se tienen en otros horarios. ¿Listo? Muchas gracias, nos vemos. Gracias, Miss, que A tengan una ti, linda tarde. ya, tú también igual, te deseo lo mejor, ¿ya? Nos vemos.